Nos da gusto estar aquí para meditar la palabra de Dios. Lo voy a leer, Mateo 9, 35 al 38. Dice: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Bueno, vamos llegando ya al avanzado del ministerio del Señor Jesús. Y como hemos estado estudiando previamente, es importante entender las palabras de Jesús en el contexto del libro de Mateo, del Evangelio de Mateo. Recordemos que Mateo trata de presentarnos a Jesús como el rey de los judíos. Trata de presentarnos a un Jesús que primeramente predica al pueblo judío. Trata de presentar a Jesús con la genealogía del rey de los judíos. Trata de presentarlo como el maestro al subirlo al monte y expresar las bienaventuranzas a la semejanza de Moisés. Recuerden que Moisés en el Pentateuco, en el libro de Éxodo, es presentado como quien sube al monte, toma la ley de Dios y se le expresa al pueblo. Y no recuerdo si lo he mencionado aquí, pero la ley se la da no antes de que el pueblo sea salvo, sino después de ser salvo. Y esto es importante. Tenemos que entender el orden de las cosas. El pueblo primero fue salvo de Egipto, pasa por el Mar Rojo, ¿verdad? Que lo menciona Pablo como un tipo de bautismo. El Mar Rojo, cuando pasan en seco, dice Pablo que es un tipo de bautismo. Y después de pasar el Mar Rojo, llega al monte Sinaí, y después de estar 40 días, ¿verdad? Moisés, que es un símbolo de prueba, Dios le da la ley y se le expresa al pueblo, que es lo que conocemos en Éxodo 20 como los 10 mandamientos. Pero estos no son dados para salvación, sino como una expresión de la salvación. Entonces, en ese mismo sentido, tenemos que entender, los mandamientos no son para salvación. No es de que yo haciéndolos me voy a salvar. No es de que yo llevándolos a cabo voy a alcanzar la buena voluntad de Dios, sino que ya Dios tuvo buena voluntad. Con el pueblo de Israel Dios tuvo buena voluntad al sacarlos de Egipto, mostrando las señales, y la última de ellas, ¿verdad?, en la muerte de los primogénitos y el rescate del pueblo de Israel a través de la sangre del Cordero, que es el símbolo de Cristo. Entonces también Jesús, cuando da los mandamientos o el sermón del monte, lo hace a un pueblo que se acerca a él. Dice que él sube al monte, se acerca a él sus discípulos y les habla esas palabras a sus discípulos. Así es que muchas de las palabras de Jesús, las parábolas, las enseñanzas de Jesús son dadas a sus discípulos. Y entonces aquí vamos a entender también en el contexto de qué es lo que le dice a los discípulos y qué es lo que ven las multitudes, ¿no? Esto es importante para también encontrar el mensaje trascendental para nosotros, el mensaje que Dios quiere para nosotros, que nos quiere dar Dios en este momento. El 35 dice que Jesús en su ministerio recorría las aldeas, y lo que hacía es que llegaba a las sinagogas y en las sinagogas enseñaba. Estamos estudiando los miércoles el libro de los Hechos, y cuando vemos el libro de los Hechos, les he mencionado que puede dividirse en dos partes. Los que estuvieron presentes y los que estuvieron en la transmisión se han de acordar de ello. Se puede dividir los primeros 12 capítulos como la presentación del ministerio de Pedro, el apostolado de Pedro. Y a partir del capítulo 13, aunque ya está en escena
Saulo en aquel entonces, desde la muerte de Esteban, desde el primer mártir cristiano cuando es apedreado, pero ya a partir del capítulo 13 vemos en escena el ministerio de Pablo. Y algunos mencionan que muy probablemente está presentado así porque hay un argumento en relación a lo que hizo Pedro, que fue por así decirlo, el pastor de la iglesia en Jerusalén, es decir, el pastor de los de la circuncisión, y lo que hizo Saulo, el apóstol, llamado él mismo como a los gentiles, a los de la incircuncisión. Entonces esto es importante porque también nos permite ver los evangelios desde una perspectiva en relación a la iglesia de Jerusalén y la iglesia fuera de Jerusalén. Y aunque en un principio para los judíos no estaba muy claro el universalismo, ¿qué significa el universalismo? Que Dios no es Dios solamente de los judíos y que el pueblo de Israel, hablando del pueblo como estado, de la raza judía, no es un pueblo especial, en el sentido de que esté por encima de los demás pueblos. Ahorita que está el asunto de las confrontaciones en Gaza, muchos oran por el pueblo de Israel, y está bien, pero ore también por el pueblo de Palestina, porque a los dos pueblos Dios los creó, y a los dos pueblos Dios los ama. Y Dios no está del lado de uno y en contra del otro, porque los dos son creación de Dios. Se les hace raro que les diga esto, pero la Biblia lo dice. La Biblia nos enseña que de todos los pueblos, o de los dos pueblos, porque los judíos se decían nosotros y los demás. Dice, de los dos pueblos hizo uno. Dice, derribando la pared intermedia, lo dice Pablo, que es considerado el primer teólogo cristiano. Entonces, desde esa perspectiva vamos a entender muchas cosas que nos dice el Evangelio de Mateo. También entendiendo que en donde sí hay diferencia no es en cuanto a las razas, sino en cuanto a la fe. La diferencia no está en cuanto a dónde yo nací, dónde me crié, el color de mi cabello, el color de mi piel, ni siquiera mis discapacidades, sino la diferencia está en cuanto a la fe o la incredulidad. Y hay una separación que hace Jesús entre los que creen y los que no creen, y a los que creen los llama discípulos. A los que le siguen los llama discípulos el Evangelio de Mateo. Y muchas veces a los que no son discípulos los llama multitud. Entonces dice que Jesús, el verso 35, iba a las aldeas, predicaba primeramente en las sinagogas. Y es algo que a partir del capítulo 13, en el ministerio de Pablo, usted lo va a ver en el libro de Hechos. En el libro de Hechos usted va a ver constantemente que Pablo, donde iba a hacer misión, lo primero que hacía era ir a la sinagoga. Iba a la sinagoga, predicaba en la sinagoga y les exhortaba a que reconocieran que Jesús el Nazareno era el Mesías. El problema es que los judíos dicen no. Nosotros esperamos a un Mesías político y ese tal Nazareno murió. Y entonces a partir de ahí había algunos que creían, unos muy pocos que creían, y también en la Biblia vemos constantemente el aspecto del remanente. Y a partir del capítulo 10 en Mateo vamos a ver un remanente que escoge Jesús, a los cuales llama sus 12 apóstoles. Hay un remanente que cree dentro de esa multitud que escucha la palabra, que está familiarizada con la ley de Dios, que está familiarizada con el mensaje de los profetas. La gran multitud, la gran mayoría no cree, y un pequeño remanente cree. Y esos les llama discípulos. Y entonces Pablo también tomaba a esos pequeños remanentes y a partir de ese remanente fundaba una iglesia, ¿no?
una comunidad de creyentes, una comunidad de discípulos que creían en Jesús, que eran bautizados, que recibían el bautismo del Espíritu Santo y después también predicaban a los demás. Y muchos de ellos eran griegos, eran prosélitos o judíos helenistas, y muchos más eran no judíos, no helenistas, no judíos helenistas, no prosélitos, sino incircuncisos y paganos. Entonces, tenemos que entender la Biblia siempre como un proceso histórico. El mensaje del Evangelio, el mensaje de la redención es un proceso histórico. De ahí la gran diferencia con los demás libros sagrados, ¿no? Por ejemplo, usted lee el libro del Corán, o se pone a investigar un poquito del libro del Corán y se va a dar cuenta que no es un proceso histórico. Se supone que a Mahoma se le reveló un ángel y le dio el Corán. Y ahí está, escribe. Hablamos del libro del Mormón, que es otro de los libros sagrados, en los cuales también pues el ángel Moroni se le presenta a José Smith, les da unos lentes especiales en unas tablillas de oro y traduce el evangelio o el mensaje para las Américas. Y ahí está, sale, pum, el libro del Mormón. La gran diferencia con la Biblia, que usted y yo tenemos aquí entre dos tapas ya, es que no siempre estuvo así. Y fue un proceso histórico de aproximadamente 1500 años. Así es que imagínense. Pero hay coherencia y hay una progresión de pensamiento y hay una progresión de entendimiento teológico que inicia con un pueblo que Dios escoge, al cual se le llama el pueblo de Israel, y termina con un Jesús que es la consumación de la revelación, que se revela como el que ama a toda la humanidad. Juan 3:16. Juan 3:16 es clave en el entendimiento del mensaje del Evangelio. ¿Amó Dios a los judíos? A todo el mundo, ¿no? No dice a unos en específico. Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, es tan bello el mensaje que usted y yo tenemos aquí. Y es tan bello y tenemos que meternos y adentrarnos y buscar. Y toda interpretación de la Biblia tiene que estar enfocada en la persona de Cristo. Así vamos a entender mejor la Biblia. Vamos a entender mejor la Biblia cuando entendamos que da testimonio, y el mismo Jesús lo dice, ustedes escudriñan las sagradas escrituras, les dice a los fariseos, porque les parece que en ellas está la vida eterna. Dice, en pocas palabras dice, ustedes idolatran la ley de Dios. Dice, pero ellos solamente son un testigo, porque ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces no idolatramos la Biblia, es un testimonio. La Biblia es el medio por el cual Dios nos comunica el mensaje de la redención. Entonces vemos un Jesús y tenemos que ver los evangelios desde la perspectiva del amor de Dios, de la buena voluntad, del amor que Él tiene y la misericordia que es revelado en su Hijo Jesucristo a todos. Dios ama a todos, hasta el que no cree, lo ama. Y debemos tener una perspectiva no legalista en la cual queremos mandar a todo mundo al infierno. Porque hay algunas personas que tienen una perspectiva muy legalista, ¿verdad? De que no, Dios es tan legalista que por cualquier cosa va a mandar a la gente al infierno. Pero la Escritura no nos dice eso. La Escritura nos dice sí que todos somos pecadores, que nos hemos desviado. Pero también nos dice la Escritura y nos enseña la Escritura que aún el ladrón que tiene una actitud correcta en una situación en la cual él está ya viviendo la condena, con una actitud correcta, Dios le dice, Jesús le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Imagínese el mensaje del amor de Dios tan grande.
Entonces a veces nos imaginamos a gente que vive toda la vida, ¿verdad?, renegando de Dios, diciéndole no a Dios, y decimos, bueno, quién sabe si habrá sido salvo. Hermano, si escuchó el mensaje y en el momento, tal vez en el último instante de su vida, tiene una actitud humilde y le dice, Señor, ayúdame, no sé qué hacer, perdóname, ¿qué crees que Dios diga? No, ¿sabes qué? No, toda tu vida ni me buscaste. Dios era así. A veces pensamos que Dios es así, ¿verdad? Y a veces decimos, qué bueno, porque ni va a la iglesia. Espérese. Dios era así. Dios era así. Dios no estará con los hermanos que tal vez en este momento no están con nosotros o no están conectados. No, el problema somos nosotros a veces que no percibimos porque no tenemos la actitud correcta. Se los he dicho en algún momento, pero Dios estará en una cantina. No, pues Él es omnipresente, dice Salmo 139, ¿a dónde huiré de tu espíritu? ¿Cuál es el problema? Bueno, pues el problema es que la gente en una cantina no tiene la actitud correcta. Están pensando en la diversión, están pensando y no perciben a ese Dios de amor. Porque a veces decimos, no, vamos por la playa o vamos viendo por ahí un paisaje hermoso y sientes como que, ¿verdad? Y no leímos el Salmo 19 en la mañana. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Ahora me voy a ir más allá. ¿Usted cree que una persona que nunca ha escuchado de la Biblia, que nunca ha escuchado el Evangelio, pueda ser salvo? Bueno, dice la Biblia, ¿verdad?, que puso en cada uno de nosotros, ¿verdad?, una voz a la cual se le llama la conciencia. ¿Por qué? Porque Dios ve la actitud de la gente. Imagínense un Dios tan injusto que diga, no, ¿sabes qué? ¿Nunca escuchaste? Vas para el infierno. ¿Usted se imagina un Dios así? Ese no es el Dios de la Biblia. Dice que Naamán, un leproso, lo dice Segundo de Reyes, un leproso que fue a ver a Eliseo para ser sanado de la lepra, pagano. Fíjese cómo el mensaje del Evangelio empieza a dar pinceladas del universalismo, ¿no? No solamente la salvación es para los judíos, ahí dijo Naamán. Y luego Jesús lo utiliza en algún momento de los evangelios. Un pagano va con Jesús, se presenta, con Eliseo, se presenta, ¿verdad? Y recibe la sanidad. Y luego le dice a Eliseo, ¿sabes qué? Ahora reconozco que el Dios de Israel es Dios verdadero. Pero ¿sabes qué? Yo tengo mi señor, o sea, el rey de Siria, que va y se inclina ante tal imagen. Perdone mi señor porque se apoya en mi hombro y pues yo también me tengo que inclinar. ¿Y qué le dijo Eliseo? No. Idólatra. Dice, ven paz. A veces en otro tiempo teníamos la idea de verdad de que no entres a una casa donde hay imágenes porque hay demonios. Son pensamientos legalistas que ni siquiera están basados en la Escritura. ¿Usted cree que, se lo voy a poner así, que una persona católica pueda ser salva? Claro. ¿Se ha puesto su fe en el Señor? ¿Por qué? Porque a veces también nosotros tenemos tantas creencias que nada tienen que ver con la Biblia y Dios en su misericordia nos ha salvado. Ver a Jesús bajo la perspectiva del Evangelio es entender mejor el Antiguo Testamento, es entender mejor el mensaje de los profetas, es entender mejor también el mensaje de los apóstoles. Un Dios de amor que verdaderamente, claro que hay un infierno, claro que hay un lugar de tormento eterno, pero ese será dado y a ese lugar serán llevados aquellas personas que renegaron totalmente de Dios y no quisieron nada con Dios.
Personas que verdaderamente no quisieron absolutamente nada con Dios, que no tuvieron una actitud de fe, que no tuvieron una actitud de humildad delante de Dios, decir, Señor, necesito de ti. Ver a Jesús es entender mejor el mensaje de la Biblia. Dice que recorría las aldeas, las sinagogas, enseñando, dicen las sinagogas de ellos. Recordemos que Jesús constantemente, ahora en Mateo, vamos a ver, en algún momento le dice a los apóstoles que fueran a las ovejas dispersas del pueblo de Israel. Primeramente, ve a las ovejas dispersas. Y también le dice, y cuando vayas, haz esto y haz aquello, vayan de 2 en 2, no lleven dinero y cosas por el estilo. Pero también les dice, y si no les recibieren, ¿qué dice? Limpien el polvo de sus pies. Les digo que en el día del juicio, pues no va a haber mucha tolerancia. ¿Por qué? Porque conscientemente rechazaron el mensaje. Conscientemente le dijeron no a Jesús. Pero Jesús tenía la práctica de ir a las ciudades, las aldeas y en las sinagogas enseñar, predicar el evangelio del reino. ¿Cuál es el mensaje que nos propone Mateo del evangelio del reino? Es la buena noticia, claro, evangelio es buena noticia, pero el capítulo número 4, verso 12 dice, cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea y dejando a Nazaret vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, tierra de Zabulón, tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿A quién les estaba predicando? A las tribus de Israel. ¿Cuál era el mensaje? Arrepiéntanse. ¿Qué es el arrepentimiento? Es llorar, es darse golpe de pecho, es venir aquí y arrodillarse. Es un cambio de actitud. Es un reconocimiento de que estoy mal y que no debo seguir así. La palabra arrepentimiento es metanoia, que es cambio de mente. Cambio de mente. El problema es que muchos no deseaban cambiar su mente de entre los judíos y principalmente los fariseos. Recordemos que a ellos Jesús les dice, y versículos antes, pasajes antes de donde estamos ya estudiando en este momento, cuando le preguntan sobre el ayuno, le dicen por qué los discípulos de Juan y nuestros discípulos ayunan muchas veces y los tuyos no. Y Jesús les dice, ¿acaso pueden los que están de boda estar ayunando cuando el esposo está con ellos? Dice, nadie pone, versículo 16, capítulo 9, remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Ni echan vino nuevo en odres viejos, de otra manera los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden. ¿Qué le está diciendo? Necesitan cambiar de mente. ¿Quieren el vino nuevo? No es posible en una vieja mentalidad. Entonces ese era el mensaje de Jesús, arrepiéntanse, cambien de mente, porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesús es presentado como el rey, como el maestro, como el profeta, por Mateo. Dice que hacía sanidades de toda enfermedad y toda dolencia. Y entonces ahí aparece la multitud, en el versículo número 76 dice, y al ver las multitudes. Cuando usted ve a la multitud, ¿qué ve? Cuando yo veo a la multitud, veo una masa gobernada por las pasiones. Mire, ahorita que está el fútbol, por ejemplo,
Hay gente fanática de los deportes, cualquier deporte. Pero el fútbol, por ejemplo, fanática. A mí me gusta el fútbol, pero no soy fanático. Me río de cuando mi equipo pierde, por ejemplo, al que le simpatizo. Me río y le echo carrilla. Porque pues el fútbol es para divertirse. Nada más. Pero hay gente que ve el fútbol casi como una religión. Y hay momentos en los cuales la masa se deja llevar por las pasiones y llegan a una histeria, ¿no? Y llegan hasta a golpearse y matarse. Cuando yo veo la multitud también veo, por ejemplo, cómo los medios gobiernan lo que la gente piensa. ¿Usted cree que ahorita las ideologías es algo que nace de cada persona? No, es algo que es impuesto a través del sistema. Las ideologías y los movimientos no es algo que nació en cada una de las personas de manera individual y consciente, sino que hay alguien que y en este caso los medios empujan a la masa. Y se lo voy a poner tan sencillo. Estaba esta semana platicando con un amigo pastor por WhatsApp y estábamos hablando de una persona a la cual yo conocí hace algunos años y que aprecio, me cayó muy bien el hermano y platicamos y todo, y está pasando problemas familiares. Y mencionamos un nombre. Pasa el rato y entro a Facebook, y en Facebook, a ese hermano nunca hace gran cosa en Facebook, pero en Facebook me aparece que él, ahí en mi hoja, ¿verdad? Él hizo el comentario en cierta publicación que ni siquiera yo... ¿Sabe cómo se le llama eso? El algoritmo, ¿no? Usted, por ejemplo, le pone en Mercado Libre o en Google, podadora de césped. Va a ir a Facebook, ¿y qué cree que va a pasar? Le van a aparecer un montón de podadoras. De ese grado. En YouTube igual. Así. ¿Seremos libres para pensar? No le estoy diciendo con eso que elimine todas sus cuentas de Facebook y que el anticristo y que... No le estoy diciendo eso. Porque al final de cuentas usted y yo seguimos siendo libres para decidir. No somos animales irracionales, somos animales racionales. No nos movemos por instintos totalmente. Tenemos la capacidad de decidir sí o no. Pero de que hay cosas que ayudan a las tendencias que tenemos, eso no hay duda. Cuando yo veo la multitud, veo a una masificación de la gente. Y cuando hablamos de masa, estamos hablando de algo que se puede moldear. De algo que se puede hacer a la manera que yo quiero, a como a mí se me ocurra. Y hay tantas maneras en las cuales se controla la masa, el consumismo, las ideologías. Mucha gente ya no compra porque realmente quiere comprar algo, necesita algo, sino porque se lo propone el sistema. Y es triste, porque no hay una conciencia total. Es triste. Pero aún viendo Jesús a la multitud en la cual hay ideologías, tal vez, ahorita si Jesús viera la multitud en la cual hay ideologías, en la cual no hay conciencia, en la cual no hay razonamiento, en la cual hay pasiones y odio hacia el otro, Jesús, dice la Escritura, que cuando ve a la multitud, dice, tuvo compasión de ellas. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas. Las multitudes en el tiempo de Jesús tal vez eran gobernadas por el pensamiento, la religión de los fariseos. Jesús mismo le decía a los fariseos: hay de ustedes, fariseos hipócritas, que ponen cargas sobre los demás,
que ni ustedes mismos pueden llevar. Pero la gente le hacía caso. Y le decía también Jesús, ustedes cuando oren antes del Padre Nuestro, dice, no sean como los fariseos hipócritas. ¿Cómo oraban los fariseos? Es como si yo viniera aquí. Sí, mucho amor, mucho amor. Dice, y oran para ser vistos por los demás. Dice, les digo que ya tienen su recompensa. Aquí ando trabajando, vamos a que sepa todo el mundo que ando haciendo esto. Ya tienen su recompensa. ¿Qué hacen los políticos hoy, no? Los fariseos eran un tipo de político de hoy. Ahorita que están en campaña, se tiran al suelo con los niños de la calle a comer tacos. Ahorita que estamos en campaña, agarran la pala y hacen mezcla. Ahorita que estamos en campaña, van a los hospitales y se abrazan del enfermo, lo besan, van con la viejita que tiene tal vez muy apenas para comer y les dan ahí 1 kilo de arroz y 1 litro de aceite. ¿Por qué lo hacen? Porque desean que la multitud les dé el voto. Pero a pesar de todo eso que ocurre y a pesar de Jesús ver una multitud que está siendo gobernada por un sistema religioso injusto, con falta de amor, con falta de compasión, con falta de cuidado espiritual, con falta de verdadera espiritualidad, Jesús ama a esa multitud. Jesús, si viera hoy a la multitud, lo que hace, lo que cree, cómo se matan entre ellos por un partido de fútbol, cómo asesinan bebés, cómo se llaman a sí mismos las brujas del mar, cómo se dicen, ¿verdad?, que están en contra de la naturaleza que Dios mismo creó. Dios las ama y tiene compasión de ellos. Dice que tuvo compasión de ellos porque el problema estaba en que al ser moldeados por alguien o algunos o algún sistema, dice, el problema es que les hace falta pastor. Ahora, el problema muchas veces con el pastorado es que entendemos el pastorado de acuerdo a nuestra cosmovisión latinoamericana. Cuando estaba en el seminario, allá en Pachuca, Hidalgo, en aquel entonces no había llegado la ciudad hasta donde estaba el seminario. Y todavía había algunos terrenos de cebada y de pastoreo, había pasto y había gente con borregos. Allá hacen mucho la barbacoa de borrego, así es que hay crianza de borrego. Y como aquí, cuando usted va por ejemplo a Pozuelos, usted va a ver que el montón de chivas van corriendo, el pastor anda en el caballo con un azote y el montón de perros alrededor de los chivas, ¿no? ¿Por qué? Porque si no se le desbalagan. Y tienen que tener perros, ¿verdad?, que controle a la masa de chivas. La diferencia en Medio Oriente es que Jesús dice, mis ovejas oyen mi voz, ¿y qué? Y me siguen. Jesús está buscando que se siga a Él. Nos invita, toca la puerta. Apocalipsis 3:20 dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y no abre la puerta, entonces la tumbo para entrar y a fuerza que estemos en comunión porque es necesario. Dice aquí yo toco la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, ¿y qué? Las puertas se abren ¿por dónde, hermanos? Las puertas de la casa se abren ¿por dónde o por fuera?
por dentro. Si entonces yo entraré, cenaré con él, tendré comunión. ¿Y qué? Y él conmigo. La gran diferencia entre la multitud y los discípulos es que la multitud es gobernada inconscientemente, de una manera inconsciente, no razonable, no voluntaria. Pero los discípulos, las ovejas, los seguidores, tienen que voluntariamente seguirlo. Y ahí es donde estamos adoleciendo a veces como cristianos en esta concepción latinoamericana, mexicana. Nos gustan que nos arreen, ¿o no? Nos gusta que nos arreen. Y cuando ve Jesús a la multitud, ve a una multitud gobernada, manipulada, manipulable, pero Jesús no se aprovecha de esa manipulación. No utiliza la manipulación. Hay muchas maneras en las cuales Jesús pudo haber hecho la manipulación. Pudo haber manipulado las multitudes. Recuerden que en un momento, cuando ve a la multitud que lo sigue, no es la invitación a manipularles la que lo lleva a alimentarlos, sino que dice, tuvo compasión de ellos. Y dijo, ¿a dónde se van a ir a comer estos pobrecitos? ¿Cuál fue la motivación? ¿Tener miles o el amor? Cuando hay amor, tiene que haber voluntad. Si no hay decisión voluntaria, no puede haber amor. Cuando dos personas se casan, ¿qué les pregunta el juez civil o el ministro? ¿Aceptas a tal persona como tu esposo? ¿Qué dice? Pues no, pero ¿ya qué? Sí, acepto. ¿Y tú, fulanito, aceptas a esta mujer como tu esposa? Pues no, pues mis papás dicen. Si lo hace así, pues no sé de qué se trata esto. Dice, sí, acepto. Y luego ya que estás unido, pues mientras no haya algo que verdaderamente amerite, pues hay que tolerarnos, ¿verdad? Y hay que crecer juntos y hay que voluntariamente entregarse al otro, en cuerpo, alma, corazón, espíritu, en todo, porque eso es el amor. Entonces Jesús ve a una multitud, tiene compasión porque dice que estaba desamparadas, dice dispersas como ovejas que no tienen pastor. Ahí van, sin rumbo, van camino a la perdición. Jesús incluso dice, ¿verdad?, que ancho es el camino que lleva ¿a dónde? La perdición. ¿Por qué es ancho? ¿Y qué nos quiere decir con ancho? ¿Es cómodo? ¿Es fácil? Dice, pero angosto es el camino que lleva a la vida eterna. A veces es incómodo. A veces requiere obediencia, a veces requiere disciplina, a veces requiere nuestra concentración, nuestra atención, nuestra diligencia. Hay una carrera allá en Saltillo que se llama el Ultra Garmin. Yo nunca he ido a correr, pero hay una parte donde le llaman, dicen los zetas, porque son subidas así tipo zigzag. Dice, ahí no puedes ni subir corriendo, y del otro lado, pues, si no pones atención te puedes ir. Hay un riesgo. Así es la vida cristiana a veces. Es angosto el camino, requiere mi diligencia. Pero cuando Jesús, insisto, ve a la multitud, la ve con amor. A pesar de que va desbalagada, desorientada, que va sin rumbo fijo, que no sabe a dónde ir, que ni siquiera sabe quién es. ¿Qué pasa hoy con la juventud?
¿Qué pasa incluso con los adultos? Tienen problemas de identidad, por eso hacen tantas cosas que, digo, después de vejez viruela, que como que ya no. ¿Por qué? Porque hay tantas personas en este tiempo que necesitan una emoción y una adrenalina nueva, constante, a ver qué más, qué sigue, porque no saben cuál es la voluntad de Dios para sus vidas. Van dispersas. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Bueno, está expresada en la Escritura y hay que buscarla constantemente a través de la oración. Y ya dijimos, ¿verdad? El miércoles, hermana Cristina, que la oración no es estar todos los días de rodillas. Hay que trabajar, hay que atender a la familia, hay que hacer muchas cosas. La oración, el orar sin cesar, no es estar 10 horas al día de rodillas. A veces ni media hora, hermanos. La oración es una actitud. ¿Cuál es la actitud de oración? Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Qué debo hacer? Humildad. Jesús ve a una multitud dispersa sin saber a dónde va, ni siquiera sabe si es hombre o mujer. No sabe si es un gato, es un caballo, un borrego o qué. Me da tristeza ver gente, supe de una persona que ni sabía anteriormente de este hombre que hasta ya a los 70 y tantos años se cambió de sexo. No me acuerdo ahorita del nombre, pero era un compositor y cantante por ahí. Triste. Hoy la gente no sabe ni lo que es. Hoy no sabe ni lo que quiere. ¿Por qué hay? Y no es con el afán de juzgar ni criticar a nadie, mucho menos. ¿Por qué hay a veces tantos divorcios? Porque cada quien va por su lado. Porque cada quien hace lo que quiere. Y no se trata, ¿verdad?, de que el hombre diga qué es lo que se tiene que hacer o la mujer tiene que decir lo que se tiene que hacer, sino llegar a un acuerdo, ¿no? Podrán andar dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Porque ahora disculpe la expresión, no agarran la onda de que ya son una familia, de que ya hay hijos, de que ya se deben el uno al otro. Pero aún y así viendo la falta de identidad, la falta de amor propio, verdadero amor propio, no egoísmo, verdadero amor propio. El amor no le hace mal a nadie, ni siquiera a mí mismo. Amarme a mí mismo ni siquiera me hace mal. El verdadero amor, no el egoísmo, no la egolatría. El verdadero amor no me hace mal. Pero tanta falta de amor propio, tanta falta de dirección, al ver Jesús, tal vez incluso en este momento, ideología de género, hombres creyéndose mujer y cambiando de sexo, ¿verdad?, etcétera. Mujeres abortando y cosas por el estilo porque pues les estorban los hijos. Aún viendo todo eso, aún viendo una multitud que sigue las modas de este mundo, Jesús sigue teniendo compasión de ellos. Y le dice que el problema está en que andan sin pastor. Les falta dirección. Pero llamar a alguien pastor, en este caso a Jesús, no será por imposición, tiene que ser voluntario. Claro, aquí en la iglesia metodista, pues llega el pastor Josué y pues ya es el pastor. No me tocó elegirlo ya. ¿Ya qué? Es el que me tocó. A veces no me cae, a veces no me gusta, pero es el que me tocó. Y así en otras iglesias también, llega el pastor y es el que le tocó. Ni modo. Y del otro lado también, ¿verdad? El pastor llega y pues son las ovejas que le tocaron, pastor. Ni modo, así son. El pastor a veces, pues así, y las ovejas también. Y hay que amarse.
Y hay que procurarse. Y hay que aguantarse y tolerarse y reírse de las cosas. Y como diría la chimoltrufia por ahí, ¿verdad? Tomarlo por el lado amable. Tómalo por el lado amable. Pero en el caso de esa trascendencia espiritual, nos toca elegir voluntariamente a Jesús como nuestro pastor. El Salmo 23, que es el Salmo de David, dice: Jehová es mi pastor. Pero David había elegido a Dios como su pastor. No se impuso el Señor. David lo había elegido. De hecho, sí quiero ser tu oveja. Y entonces hay un remanente de toda esa multitud. De esa multitud Jesús tiene compasión. Otra versión dice misericordia, que viene de un sentimiento muy profundo hacia una persona. No le da dolor ver a los niños en la calle. No le da dolor ver pidiendo dinero. Les dije lo que me pasó la semana pasada. Me da dolor ver a los migrantes sin un taco, sin un peso a veces, hermanos. Y a veces podemos decir, pues se lo ganó porque pues, quien lo manda. Y, sí, podemos decir todo eso. Está bien. Se la compro. Pero eso nos exime a usted y a mí de tener misericordia. Jesús puede haber dicho, sí, andan así porque quieren. Pero Jesús tuvo compasión. Yo podría decir también, humanamente hablando, ¿verdad? La gente le falta identidad porque quiere. Sí. Pero requiere mi compasión también. Porque si Dios ama al transgénero, al homosexual, no es que esté de acuerdo con su actitud, pero ese es tan perfecto que a pesar de, y eso es la gracia es el favor y el amor inmerecido, a pesar de sus errores, Jesús lo ama. Jesús lo ama. Pero hay un pequeño remanente que elige seguir a Jesús y eso les llama discípulo. Entonces al ver a la multitud les comparte ese sentir de compasión por la multitud y les dice, oren. Aquí vamos a un punto, porque muchas veces pensamos que orando se soluciona todo. Ya les he dicho muchas veces que no. La oración no es algo mágico. Jesús no les está diciendo, oren al Señor de la mies para que pues al rato alguien llegue por ahí y les predique a esa gente. ¿Qué es la oración? Para empezar vamos a ver qué es la oración. Hablar con Dios, comunión con Dios. Hay un hermano al que escucho cada domingo y me gustó la definición de oración. La oración es esa plática amorosa. Plática amorosa entre Dios y yo. ¿Por qué? Porque muchas veces vemos la oración, ¿verdad?, como la oportunidad para pedirle a Dios lo que se me ocurra. Y Dios, si tengo fe, lo va a hacer. Y por ahí también escuchaba hace algunos años una frase que decía, si Dios lo dice, yo lo creo, y si yo lo creo, Dios lo hace. No. O sea, y Dios dice, no, sí, ¿verdad? A tus órdenes. A tus órdenes. ¿No? Imagínese usted, y se lo hemos mencionado en algún momento, que se acerca a su pareja solamente para pedirle. Que se acerca a su papá solo para pedirle. Que pasan toda la semana y llega con su papá, hijo, ¿cómo estás? Siéntate, un vasito de agua. Sí, papá, préstame 2,000 pesos. Y ya se va. Ahora, ¿qué padre en su sano juicio y amando a sus hijos de sí, lo que quieras, ten 2,000 pesos? ¿Para qué? No sé, pero dáselos.
Ningún padre debería hacer eso, ¿o sí? Papá, pues mira, no he metido solicitud en ninguna parte, pero dame un trabajo. A veces así hay cristianos. Por un trabajo y no meten solicitud en ninguna parte. Y se la pasan acostados todo el día. Pero ya pidiéndole a Dios un trabajo, se va a solucionar, claro. Esa no es la idea de la oración. Si la oración es una plática amorosa, es en la que yo conozco a Dios y en la cual también Dios me comunica su amor. Y si Jesús está teniendo compasión de la multitud y luego invita a los discípulos a orar, ¿qué es lo que les está diciendo? Oren para que Dios solucione el problema de la multitud que no tiene pastores. No, es oren con el Señor que también ama y tiene compasión de las multitudes, para que sientan la misma compasión que deben tener por esa multitud. Porque orar por la gente y no hacer nada, hermanos, no sirve de nada. Discúlpeme. Por eso usted, cuando le diga a una persona, vamos a orar, también dígale, ¿y en qué te puedo servir? ¿No dice Santiago que si tú ves a tu hermano que está desnudo y llega a ti, lo ves, Dios te bendiga, hermano, y no le das nada, ¿de qué sirve? ¿Sirve de algo? Y así eran los fariseos, ¿no? Dice que iban a las casas de las gentes para hacer largas oraciones por ellos, y luego todavía salían forradillos. Esta semana me pidió una hermana que fuera a orar por su vecina. Claro que con mucho gusto fui, pero sí le dije una cosa con mucho amor. Yo primero la escuché, supe qué estaba pasando, me dolió ver su condición, hermanos. Y entonces, una vez que me apropié y empaticé con el dolor de ella, entonces oré. Antes no. Y le dije, ¿qué más puedo hacer por usted? Porque cuando Jesús sana a la gente, no lo hace así como que sano, sano, sano. No. ¿Qué le dice a la mujer con el flujo de sangre? Ten ánimo, hija. Tu fe te ha salvado. ¿Qué hace con los ciegos que llegan a ser sanados? Porque dice que los lleva a la casa, habla con ellos y le dice, pero creen. O sea, no es así como que... ¿Qué hace con la suegra de Pedro? Fue a la casa de Pedro y ahí vio a la mujer enferma. Se involucra con ellos. Porque la sanidad que Dios hace es una muestra de su amor. Y aunque Dios no nos sane, Dios nos ama. ¿Verdad? Aunque Dios no nos responda a la oración, ¿no nos ama? Sí nos ama. Entonces, cuando le dice a los discípulos, a la verdad la mies es mucha, es decir, vean las multitudes. Vean, la mies es mucha, sin más los obreros pocos. Jesús dice, yo no puedo. En ese momento Jesús, en su naturaleza humana, pues no puede estar en todas partes, hermanos. No es omnisciente, no es omnipresente en ese momento Jesús. Recordemos que Filipenses capítulo 2, 5 al 9 nos dice que dejó su gloria y hacerse forma humana. Y esa es una gran muestra de amor, porque ¿quién, teniendo todo a sus pies, dice, no, pues ahora me voy a hacer una pulga? Se hizo hombre. Y en esa condición de hombre dice que se humilla a todo lo que usted y yo, todas las limitaciones humanas que usted y yo tenemos. ¿Cuál es una de las tantas limitaciones que tenemos como seres humanos? No lo sabemos todo. Le voy a decir una cosa, Jesús en su naturaleza humana no sabía todo. No sabía todo. ¿Por qué le digo que no sabía todo? Lucas lo dice. Dice, y el niño crecía en gracia y conocimiento delante de Dios y de los hombres. ¿Qué significa eso? Pues que tuvo que estudiar.
tuvo que aprender, tuvo que llevar, tuvieron que sus padres, ¿verdad?, llevarlo por la disciplina. ¿A poco cree que nació y ya sabía, ya era carpintero? Porque pues todo lo sabe, él es el rey del universo. Se dio sus golpecitos con el martillo en el dedo, se raspó la rodilla, tal vez le dio fiebre, le dolió el estómago. Era hombre. Pero al estar en comunión con el Padre, y eso nos lo dice constantemente el Evangelio de Lucas, él sabe lo que el Padre quiere. Y al tener compasión de la multitud está expresando lo que el Padre ama a la multitud. Pero al también comunicarse a los discípulos, porque discípulo viene de matete, que significa el que está a un lado para aprender. Y ya se los he dicho en otro momento, que es como una persona que está a un lado de un peluquero. El peluquero dice, se solicita aprendiz de peluquero. ¿Y qué hace el peluquero? Se trae al aprendiz, dice, mira, ven para acá, vamos a cortarlo, mira cómo le hago, mira lo que hago. El discípulo es lo mismo, está a un lado de Jesús y aprende. Y entonces no solamente le comunica conocimiento, sino le comunica el amor de Dios. Cuando estamos en comunión con Dios, estamos en comunicación. ¿Y cómo podemos estar en comunión con Dios? Cuando recibimos al Espíritu Santo, tenemos comunión con Dios. Tenemos la capacidad de saber por el Espíritu Santo cuál es la voluntad de Dios. Dice, porque cómo hemos de orar, no lo sabemos, dice Romanos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Humanamente hablando, tal vez vemos a la multitud y decimos, pero cuando estamos en comunión con el Padre, cuando estamos en comunión con el Espíritu Santo, tenemos el corazón de Jesús, tenemos la mente de Cristo. Y entonces oramos para saber la voluntad de Dios. No oramos para que Dios automáticamente mande a gente que se haga cargo de esas multitudes, sino lo que está haciendo Jesús es invitarle a los discípulos a que al estar en comunión con el Padre, sepan el corazón del Padre con respecto a las multitudes. Porque más adelante dice que llamó a algunos para enviarlos a predicar. Orar no es pedirle que Dios se haga cargo de algo en lo cual Él me ha invitado a que yo participe. Señor, manda un pastor para qué lugar. A lo mejor el Señor me pone a orar y el Señor, mira a esa gente, está pasando esa situación, está pasando esa angustia. Y el Señor dice, ¿quién irá? Como a Isaías, ¿no? Fue Isaías el que le dijo, ¿quién irá? Pero Isaías estaba en la presencia de Dios. ¿Quién irá a dar nuestro anuncio? ¿Y qué dice Isaías? ¿Pero por qué díceme aquí? Porque está en comunión con Dios. Porque el profeta Elías, cuando llega con Acab, le dice, va a pasar esto, esto y esto y esto, porque a él se le ocurrió. Dicen los primeros versículos, las primeras palabras de Elías a Acab es, vive Jehová en cuya presencia estoy. Hermanos, la Biblia es inspirada por Dios porque hay coherencia, como en ninguna otra religión. Es increíble la coherencia. No necesito ver, y la Biblia no enseña, la Biblia no me enseña que el mundo era redondo. No necesito ver eso para decir que la Biblia es la palabra de Dios. De hecho, los judíos entendían al mundo, ya se los he explicado en algún momento, como una tierra plana. Porque dice, los 4 cabos de la tierra. Ellos entendían así. Porque científicamente no podían entenderlo de otra manera. Bueno, porque incluso ni siquiera existía la ciencia en los términos que usted y yo lo conocemos. Ciencia era conocimiento, simplemente. Entonces, hay coherencia en las palabras de Jesús, invitándole a los discípulos, oren
pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y no es casualidad que después de eso dice que elige a los 12. Y la primera tarea de los 12 la vamos a ver la próxima semana. Cuando usted ore, cuando oremos, diga: Señor, que alguien vaya y haga tal cosa. Sino diga: Señor, ¿de qué manera yo me involucro en esa situación? Por eso no ore por los niños de África, porque usted no va a ir tal vez. En ese sentido, no ore por los niños de África. Si no va a hacer nada, no ore por ellos. Si no está dispuesto a hacer algo, no ore por ellos. Claro que la oración es solidaridad con el otro, es amor. Pero la oración involucra acción. Si no es hipocresía. Tengamos cuidado. No es regaño, es palabra de Dios para todos nosotros. Para mí, para usted, el Señor nos ha hablado hoy. Oremos al Señor. Bendito seas, Padre, porque somos muy privilegiados. Somos muy privilegiados al tener tu palabra. Gracias, Dios, porque tú nos llamas con amor, porque nos invitas a establecer una relación de amor contigo, de comunión contigo. Te alabamos por ello. Queremos sentir esa misma compasión que tú tienes por las multitudes y que esa compasión nos lleve a predicarles, nos lleve a amarles, nos lleve a con amor advertirles que tú tienes un plan maravilloso para ellos. En el nombre de Jesús. Amén. Les voy a dar los avisos, hermanos, ya para terminar. Martes, 8 de la noche, si Dios quiere, aquí en por Facebook, 8 de la noche. Miércoles a las 7 aquí, tenemos el estudio de Hechos. Sí, apenas vamos en los primeros versículos del capítulo 1. Traiga su cuaderno, su Biblia, lápiz, ¿ok? El jueves a las 8 también tenemos un tiempo de oración a través de un grupo, una videollamada en grupo, ¿sí? Y el domingo vamos a tener el culto, ¿les parece bien? A las 10, ¿sí? A las 10 de la mañana. Vamos haciendo ajustes poco a poco, nuevamente, ¿verdad? No estamos totalmente en la normalidad, pero parece que empieza a regresar. Si es que a las 10 de la mañana, si Dios quiere, lo vemos el próximo domingo. Pásele la voz a su hermano que tenga por ahí, pásele, yo como quiera voy a avisar en los grupos. Pero a las 10, el próximo domingo. No sé si me falta algún otro aviso, ¿no? Vamos a ponernos de pie, vamos a orar para terminar. Y les recuerdo, allá atrás está el botecito para los diezmos y ofrendas. Puede depositarlo ahí al terminar la oración. Y pues puede saludarse un ratito ahí, chóquela con el hermano, puños. Y Dios les bendiga, Vamos a orar. Señor, muchas gracias te damos por la vida que nos has dado. Gracias por la bendición de estar reunidos y haber tenido este culto especial en tu nombre. Ponemos delante de ti las ofrendas y diezmos que se van a recoger. Pedimos que sigas ayudando a nuestra hermana Laura al administrarlos. Señor, hay planes, hay proyectos en delante, así es que te rogamos que sigas tocando nuestros corazones y podamos con voluntad traer delante de ti estos diezmos y ofrendas. Te damos gracias por la vida de nuestra hermana Olivia, que el día viernes cumplió un año más de vida. Te pedimos que seas con ella, Señor, que ella pueda seguir percibiendo tu amor, tu protección, tu cuidado,
tu buena voluntad, Señor. Te alabamos y bendecimos por ello. Gracias, Padre, porque tú eres bueno con tus hijos. Y en el nombre de Jesús somos despedidos. Amén. Nada más permitan un segundito. Llévese esto. Gracias a Dios hay una donación de un mini split. Laura me acaba de comunicar la semana pasada que una persona, no sé quién, no me dijo quién, donó un mini split. Recordemos que habíamos llevado a cabo el proyecto de la instalación eléctrica para poder estar preparados para ello. Así es que pues ya Dios nos permitió tener, ¿verdad?, el inicio. Ahora nos corresponde a nosotros. Así es que usted esté pensando, vaya pensando. Vamos a recoger tal vez ofrendas especiales para ello, para que tal vez en unos meses más pues ya prescindamos de esos aires lavados y estemos un poquito más cómodos, ¿ok? Así es que vaya pensando y en su momento vamos a repartir algunos sobres para promesas u ofrendas especiales para ese proyecto del acondicionamiento, ¿sí? Dios les bendiga, nos estamos despedidos.